Hoy te quiero dar la bienvenida a este nuevo bloque dentro del curso de After Effects nivel intermedio, porque hoy vamos a hablar del 3D en After Effects. Y concretamente en este vídeo vamos a hacer una introducción a las capas 3D. Vamos a aprender los fundamentos del trabajo en 3D dentro de After Effects, incluyendo la manipulación de objetos en un espacio tridimensional. Vamos a empezar creando una capa de formas que nos va a servir para hacer la introducción de las capas 3D dentro de After Effects. ¿Te gusta After Effects? Suscríbete ahora para aprender más. Nuevos tutoriales cada semana. Interactúa conmigo en los comentarios y sugiere temas para futuros tutoriales. Así que dale a la campanita para no perderte ningún tutorial. Como hemos ido viendo, After Effects es un programa diseñado para combinar imágenes bidimensionales. Como hemos ido viendo a lo largo del curso, podemos importar distintos formatos de imagen digital como material de archivo dentro de After Effects. Como podemos ver en las propiedades de posición de cada una de las capas, todos estos elementos de material de archivo tienen un eje X para moverse en un eje horizontal y un eje Y para moverse en un eje vertical. Sin embargo, como vamos a ver, si activamos el definidor de capa 3D, los objetos bidimensionales podemos almacenarlos dentro de un espacio tridimensional en After Effects. En un espacio 3D, como vamos a ver, el eje X, la dimensión horizontal y el eje Y, la dimensión vertical, van a definir el espacio bidimensional y un tercer eje, como habéis visto, este de aquí, el eje Z, define la distancia o profundidad. Con este sistema de coordenadas vamos a poder colocar los objetos en un espacio tridimensional dentro de After Effects y utilizar los valores de los ejes para definir sus posiciones exactas. Como podemos ver en el panel de composición, al seleccionar la capa se ven tres flechas saliendo desde el punto de anclaje en el panel de composición. Cada una de estas flechas tiene un código de color, la flecha roja es el eje X, la flecha verde es el eje Y y la flecha azul, esta que vemos aquí, es la del eje Z. Pero presta atención a esto, porque dentro de este entorno 3D, las capas 2D se pueden mover, girar y manipular de otros modos, igual que una hoja de papel, que se puede girar y ver desde todos los lados. Sin embargo, no debemos confundir After Effects con los programas 3D como Maya o Cinema 4D. Sin embargo, y aunque After Effects ha añadido actualizaciones y mejoras en temas relacionados con el 3D, no debemos confundir After Effects con programas como Maya o Cinema 4D. La diferencia principal de After Effects con los verdaderos programas de 3D es la ausencia de una aplicación de modelado, lo que implica que no vamos a poder crear verdaderos objetos 3D dentro de After Effects, al menos que tengamos plugins específicos. Es cierto que After Effects ha evolucionado mucho respecto a este tema y sí que nos permite darle cierta profundidad y cierto grosor a ciertas imágenes, como veremos con el caso de los textos, pero sin embargo sí que es cierto que no tenemos una herramienta de modelado como tal. Esto lo vamos a entender fácilmente. Como veis aquí tenemos esta capa activada como una capa 3D y aunque es cierto que podemos mover la capa en cualquiera de sus ejes, tenemos que tener en cuenta que a la hora de rotar estas capas lo que sucede es que la imagen es completamente plana. Si la ponemos completamente de perfil no tiene ningún tipo de grosor. Y bueno, habiendo hecho esta breve introducción vamos a hacer control Z porque vamos a entrar en materia. Ya hemos visto que activando el definidor capa 3D dentro de una capa obtenemos un tercer eje en la posición, concretamente el que acabamos de ver, que es el eje Z, que nos habla de la profundidad o de la distancia. Pero también podemos encontrar nuevos parámetros dentro de las propiedades de transformación. Como veis, propiedades como el punto de anclaje también obtienen un tercer eje, al igual que la posición. Lo mismo sucede en el caso de la escala y nos aparece una nueva propiedad que nos habla de la orientación. Esta propiedad lo que va a hacer es mover el objeto a lo largo del trazado giratorio más corto en el espacio 3D. Si estás empezando, te aconsejo que si tienes que crear animaciones con fotogramas clave, lo hagas directamente desde las típicas herramientas de rotación. Como veis, ahora la rotación viene desglosada en los tres ejes, tanto en el X, Y y Z, y lo ideal si tenemos que hacer animaciones de rotación con fotogramas clave es hacerlo directamente desde aquí. La propiedad de orientación está más pensada para orientar un objeto en su posición final, es decir, cuando no queremos crear animaciones con la propiedad de orientación. Os lo comento porque si intentáis usar la animación por fotogramas clave con orientación, es posible que la capa se mueva de maneras no deseadas. Así que en un primer momento, si os estáis iniciando en los entornos 3D en After Effects, lo ideal es que esta propiedad la obviéis y trabajéis directamente con las propiedades de rotación. Otro tipo de herramientas que vamos a poder utilizar cuando activamos una capa en el modo 3D son las opciones de geometría o las opciones de material.
Las opciones de geometría actualmente están deshabilitadas porque tenemos que cambiar el tipo de procesador. Si hacemos clic, veremos que en los ajustes de la composición el procesador 3D lo tenemos en un tipo clásico. Sin embargo, tenemos otro tipo de opciones como 3D avanzado o Cinema 4D. Como bien nos dice aquí, el procesador Classic 3D es un procesador tradicional de After Effects. Las capas se pueden colocar como planos en un espacio 3D. Sin embargo, cuando activamos, por ejemplo, el modo 3D avanzado, nos va a permitir crear modelos 3D, luces de entorno, sombras y extrusión de texto y formas. Estas opciones de modelado 3D y de extrusión no nos deben de llevar a confusión. Al principio os he dicho que After Effects no cuenta con una herramienta de modelado como tal, pero sí que nos va a permitir con las últimas actualizaciones crear ciertos modelos 3D con capas de texto y capas de formas y aplicarle una extrusión. Es decir, tendremos la capacidad de aumentar el grosor en nuestras capas de texto y de formas. Pero esto no nos va a permitir en ningún caso modelar imágenes como podríamos hacer con Cinema 4D o Maya. Simplemente comentarlo para que lo tengáis en cuenta. Y por último tendríamos el modo de Cinema 4D. Como veis, tiene otra serie de opciones habilitadas y también tener en cuenta las características que deshabilitan cada uno de estos procesadores. Nosotros para la práctica vamos a elegir el 3D avanzado, ¿vale? Que nos va a permitir ciertas características, pero tener en cuenta que hay otras que nos va a quitar. Vamos a dejarlo en 3D avanzado y le damos clic en aceptar. Lo primero que vemos es que las opciones de geometría ya están disponibles. Y dentro de estas opciones podemos encontrar propiedades como el estilo de bisel, la profundidad o la profundidad de extrusión. Pero vamos a ir poco a poco porque primero quiero que entendáis bien el entorno 3D dentro de After Effects. Lo primero que quiero que tengáis claro es que podemos reubicar nuestra capa en un entorno 3D. Esto quiere decir que lo podremos mover de derecha a izquierda, que lo podremos desplazar hacia arriba o hacia abajo y con el nuevo eje de coordenadas, el eje Z, vamos a poder desplazarlo hacia adelante o hacia atrás. También podemos coger la herramienta de rotación y, a diferencia de con las capas 2D que únicamente nos permitían este tipo de rotación, ahora lo podremos rotar desde los tres ejes, es decir, desde el eje Z, que era el habitual, pero también lo podremos rotar desde el eje X o incluso desde el eje Y. Esto es el entorno 3D dentro de After Effects y es lo que quiero que tengáis bastante claro. Como veis, aquí ya nos permiten más opciones de reubicar una capa dentro de un espacio 3D. Vamos a reubicar el punto de anclaje justo en el centro de nuestra capa de forma. No sé si lo recordaréis, pero atajo de teclado es Control Alt Inicio. ¿Vale? Con esto conseguimos que nuestro punto de anclaje se ubique automáticamente en el centro de nuestra capa. Ahora que hemos visto rápidamente cómo podemos posicionar o rotar una capa en un entorno 3D dentro de After Effects, vamos a pasar a ver las opciones de geometría con algo más de detalle. Como os comentaba al principio, nuestras capas en 3D carecen de grosor, ¿vale? Como veis, si lo ponemos así, es completamente plano, pero esto, como os comentaba, After Effects lo ha evolucionado un poquito y nos permite la extrusión. La extrusión es la forma de darle grosor a una capa que, en principio, es plana. Y simplemente desde la propiedad de extrusión, si le damos valor, vamos a ver cómo efectivamente crece ese grosor en nuestra capa. Ahora ya tenemos una capa en un entorno 3D que tiene una profundidad, es decir, tiene un grosor. Ahora ya, aunque la pongamos de perfil, vamos a poder apreciar el grosor de la capa. Otra de las herramientas con las que podemos trabajar habiendo activado el 3D en una capa en After Effects es el estilo de bisel. Podemos elegir entre tres opciones: un bisel angular, un bisel cóncavo o un bisel convexo. Vamos a probar con la primera opción, ¿vale? No sé si se aprecia. Vamos a aumentar el tamaño de nuestra capa. ¿Vale? Los biseles son estos bordes que vemos aquí. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Bueno, yo creo que dándole un poquito de profundidad al bisel, seguramente vamos a ver mejor de qué se trata. ¿Vale? Se trata de este borde que vemos aquí. ¿Vale? Este borde que hacen los contornos o en las aristas, ¿vale? Esto sería el bisel. En este caso es angular, pero podríamos elegir, por ejemplo, el cóncavo y hace una especie de hendidura, como podéis ver. ¿Vale? Si vais cambiando las vistas, seguro que lo veis más claramente. Podemos ponerlo en un modo convexo, es decir, hacia afuera,
Y bueno, estas serían básicamente las herramientas que nos permite After Effects hasta el momento a nivel de modelado, por llamarlo de alguna forma, porque no es un modelado como tal, no podemos deformar estas aristas de forma independiente, no es una herramienta de modelado. Lo que nos va a permitir es poder modificar el estilo de bisel y la profundidad de extrusión. Vamos a mutear esta capa porque vamos a crear ahora, por ejemplo, un texto. Quiero que veamos las diferentes opciones, tanto en capas de forma como en capas de texto. Aquí tenemos nuestro texto y de nuevo vamos a presionar las teclas Control Alt Inicio para reubicar el punto de anclaje justo en el centro de nuestra capa de texto. De nuevo vamos a activar el definidor de capa 3D y nos vamos a ir a las opciones de geometría. De nuevo vamos a darle un valor de extrusión, vamos a ponerle un 5. ¿Vale? Cuando está totalmente frontal no se aprecia la extrusión, entonces lo podemos girar un poquito, ¿vale? Para ver cómo evidentemente hay una extrusión aquí, tenemos un grosor. Vamos a aumentarlo un poquito más. Vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a cambiar el estilo de bisel, vamos a ponerlo en angular, por ejemplo. Vamos a aumentárselo un poquito. Vamos a acercar un poquito nuestra imagen para verlo un poquito mejor. Ahí lo vemos. Porque os quiero hablar de la herramienta que no habíamos comentado en las capas de forma, y es la de la profundidad de bisel de hueco. ¿Vale? Como aquí en estas letras sí que tenemos huecos dentro de los biselados, lo que no pasaba en la capa de forma, vamos a ver de qué forma se comporta esto. Vamos a probar bajándole el porcentaje a la profundidad de bisel de hueco para ver los cambios que ofrece. Como veis, esto afecta al hueco que se genera dentro de nuestro texto. Si lo aumentamos al 100% corresponde igual que los que tenemos en los biseles exteriores, pero en este caso nos permite también modificar el nivel de profundidad del bisel interior o el bisel del hueco. Y una vez dicho esto, vamos a restaurar las propiedades de transformar porque os quiero hablar del uso de las vistas 3D dentro de After Effects. Como veis en el panel de composición aquí abajo a la derecha tenemos una serie de opciones cuando estamos trabajando en entornos 3D. Una de ellas es el procesador 3D. En nuestro caso lo tenemos en 3D avanzado, pero podríamos cambiarlo y devolverlo a Classic 3D simplemente desde este botón de aquí. Lo siguiente que nos encontramos es el tipo de vista que tenemos seleccionada. De forma predeterminada nos encontramos activada la opción de cámara activa, pero podríamos elegir una vista de frente, una vista desde la izquierda, una vista superior, una vista desde atrás o incluso podríamos definir una vista personalizada. Como podemos ver, tenemos varias opciones de vistas personalizadas, aunque las podremos modificar. Y el siguiente apartado nos habla del número de vistas que vamos a tener disponibles dentro del panel composición. Como veis, actualmente solo tenemos una vista activa, pero por ejemplo podemos activar 4 vistas diferentes. Y como veis, el panel de composición se divide ahora en 4 vistas, una de cámara activa, una de derecha, una de superior y una de frente. Estas opciones son muy útiles cuando estamos trabajando con varios elementos 3D, porque normalmente desde la cámara activa no podemos apreciar bien la distancia entre los elementos. Entonces lo ideal es tener activadas varias vistas para ver exactamente dónde están ubicados cada uno de los objetos. Evidentemente, estas vistas que vienen de forma predeterminada las podemos modificar. Podemos seleccionar cada una de ellas y nos podemos venir hasta las opciones de vista 3D y cambiarla, por ejemplo, a una vista personalizada. ¿Vale? Tan sencillo como esto. Podemos coger la superior y cambiarla por ejemplo, esta otra vista de aquí. Podemos personalizar qué vistas queremos tener en pantalla. Actualmente nos permite un máximo de 4 vistas, pero que sepáis que podemos personalizar las vistas que tenemos disponibles. Si queremos volver a una única vista, simplemente nos iremos a estas opciones, escogeremos la opción de una vista y como veis ya la tenemos aquí. Si queremos tener una única vista, pero no queremos la vista de la cámara activa, podemos ir directamente y decirle que en lugar de cámara activa nos elija, por ejemplo, una vista personalizada. Y bueno, aprovechando que tenemos seleccionada una de las vistas personalizadas, os voy a enseñar cómo podemos modificar la perspectiva de esta vista.
Desde aquí no vamos a poder mover nada más allá del elemento. El elemento sí que lo podemos desplazar, pero imaginaros que queremos cambiar la perspectiva de esta vista personalizada. Nos iremos hasta las herramientas de cámara y con esta herramienta sí que nos va a permitir modificar la perspectiva. Aquí no estamos modificando ningún parámetro de la posición, de la rotación de nuestro elemento. Únicamente estamos modificando la vista, ¿vale? Eso que lo tengáis claro. Por ejemplo, si volvemos a una vista frontal, vamos a ver que el texto no se ha movido en ningún momento, ¿vale? Esa es la diferencia. Una cosa es mover la vista de nuestra imagen y otra cosa es mover el elemento como tal. Nosotros en una vista podemos personalizarla y mover la perspectiva de la cámara a la que más nos interese, pero eso no va a afectar a las propiedades de posición ni de rotación de nuestro objeto. Ahora vamos a importar una de las imágenes que teníamos en nuestro panel de proyecto para que veáis la diferencia de las propiedades 3D de una capa de texto o una capa de formas con lo que serían las propiedades de 3D con una capa de imagen normal y corriente. Así que vamos a activar el definidor de capa 3D en nuestro castillo para ver las diferencias. Vamos a rescalar la escala para que no sea tan grande la imagen. Las opciones de geometría que nos da con una imagen JPEG o un PNG o una imagen de mapa de bits va a ser la siguiente. Nos da unas herramientas de curvatura y unas herramientas de segmentos. Las herramientas de curvatura lo que nos van a aplicar es una cierta deformación en la imagen que estamos trabajando. Esto nos puede valer perfectamente para recrear fondos, es decir, podemos utilizar esta imagen como un fondo y cuando la cámara orbite nos puede dar esa sensación de 3D en la imagen. Y el siguiente parámetro que podemos modificar es el de los segmentos, es decir, cuántas subdivisiones de la imagen queremos que After Effects nos haga. Cuantas más subdivisiones o segmentos, mayor calidad tendrá las deformaciones que apliquemos con la propiedad de curvatura. Vamos a traerla ligeramente hacia adelante, a ver si conseguimos ver ese efecto un poco mejor. Vale, aquí la tenemos más o menos encuadrada. Vamos a aumentar el número de segmentos quizá al doble. Vale, como veis, la transformación de la curvatura cambia ligeramente. Vamos todavía a acercarlo un poquito más. Y con la herramienta de cámara vamos a orbitar nuestra imagen. ¿Vale? Y como veis, sí que tiene cierta textura 3D. ¿Vale? Como os comentaba, no es un 3D real, sino que está simulado. Pero bueno, nos puede valer para, en algún momento determinado, como vamos a ver en la práctica de después, utilizar una imagen para pues, darle cierta textura 3D. De hecho, si ponemos la curvatura al 0%, vais a ver que el movimiento o el efecto de la cámara ya no es el mismo. La verdad es que para este tipo de archivos, cuando queramos utilizar una imagen o un vídeo de fondo en un entorno 3D, pues la verdad es que nos va a venir bastante bien tener esta pequeña opción para rescatar un poquito esa sensación de que nuestro material de archivo responde a unas condiciones de imagen en 3D. Pero como os digo, esto es una simulación, realmente no es un 3D, aunque para algún caso, pues la verdad es que nos puede venir bien. Y bueno, hasta aquí esta introducción a las capas 3D y a los entornos 3D dentro de After Effects. Hemos visto cómo crear una capa 3D activando los definidores de capa 3D en la línea de tiempo. Hemos visto diferentes tipos de procesador 3D dentro de After Effects y también hemos podido experimentar entre las diferentes opciones de geometría que nos ofrece After Effects dependiendo del tipo de material de archivo. Por último, y no menos importante, acuérdate del tema de las vistas, porque nos van a ser de mucha ayuda cuando estemos trabajando con la práctica de 3D que veremos en un vídeo posterior.